¿Cuáles son los dos tipos de consolidación que nosotros vimos la semana pasada? A ver quién se acuerda. Sin vinculación y con vinculación. Correcto. Entonces aquí tenemos 3 hojas que dijimos la semana pasada, aquí están, donde están las ventas por país, en el mes de enero, en el mes de febrero y en el mes de marzo. Y en cada hoja, la venta para cada país no se repite. O sea, aquí son países diferentes. Aquí en febrero son países diferentes también. Países diferentes igual que en marzo. Y entonces hicimos primero una consolidación sin vínculo. ¿Cuál es la diferencia entre consolidación sin vínculo y la vinculada? A ver quién me puede decir. ¿Cuál es la diferencia que vimos? En una se puede modificar la data y en la otra no, porque no se cambian los resultados. Ajá, correcto. En la consolidación vinculada, al hacer cambios en nuestras hojas fuentes, esos cambios se reflejan en esa consolidación resultante. En cambio, en la consolidación sin vínculo, al hacer cambios en nuestras hojas fuentes, no se refleja en nuestra consolidación resultante. Entonces, la consolidación vinculada tiene su ventaja en cuanto a eso, porque pueden haber cambios en los datos de origen y automáticamente se actualiza mi consolidación. En la sin vínculo no. Entonces, aparte de eso, me está mostrando la consolidación vinculada, me está mostrando las fórmulas, la operación que se está realizando entre las hojas. Ejemplo, aquí yo tengo estas 3 hojas y al realizar aquí, hoja aquí, consolidación, vamos a ponerle consolidación. Vamos a ponerle CSV, consolidación sin vínculo. Y entonces estamos aquí, donde queremos esa consolidación sin vínculo, nos llevamos a datos, nos vamos a consolidar, queremos la suma de las ventas, vamos en referencia, nos vamos a enero y seleccionamos toda la información. Regresamos y la agregamos. La agregamos y borramos lo que está en referencia. Y nuevamente hacemos el procedimiento con la hoja de febrero. Tenemos todo aquí de febrero. Regreso, agrego y borro. Y con la de marzo, lo mismo. Marzo, selecciono, regreso, agrego y borro. Y finalmente tenemos que activar la casilla de los rótulos superior que se refiere a enero, febrero, marzo y columna izquierda, pero en la columna izquierda tenemos los países. Tenemos los países ahí. Solamente esas 2 casillas en la consolidación sin vínculo. Aceptar. Y ya entonces hace una combinación, una consolidación de todos esos países. Argentina tiene venta en enero, no tiene en febrero, tiene en marzo. Bolivia no tiene en enero, tiene en febrero, no tiene en marzo y así sucesivamente. Aquí están todos los países consolidados con sus ventas en enero, febrero. Esa era la consolidación sin vínculo. Y al hacer la consolidación vinculada, tenemos lo siguiente. ¿Sí? Consolidación CV, vamos a poner. Consolidación vinculada. Hacemos lo mismo. Referencia, enero, selecciono, ingreso, agrego, borro, referencia, febrero,
selecciono, ingreso, agrego, borro, referencia, marzo, ingreso, agrego, borro, y aquí activamos las tres casillas, fila superior, columna izquierda, y crear vínculo con los datos de origen. Aceptar. Entonces aquí tenemos nuestra consolidación vinculada. Vamos a aumentar el zoom. Decía yo que se crean unos esquemas aquí en la parte izquierda de la fila. Aquí están los países. Vamos a hacer doble clic para hacer el ajuste en los países. Y desplegamos aquí a la izquierda, vemos de dónde trae la información. Este es el nombre del archivo, que es ejemplo 1, consolidación. Ejemplo 1, consolidación. Está trayendo la información que está en la hoja enero, en la celda B2. Y así, en marzo, lo que está en la celda B2. Y así cada uno de nosotros, pero me muestra la fórmula. Bueno, de hecho aquí, Argentina, él está sumando, pero 0 no me va a afectar en nada. Si tuviéramos 2 ventas argentinas en enero, ahí se va a mostrar el valor de la celda. Entonces, cuando vamos a la hoja fuente y cambiamos Argentina, por ejemplo, colocar 50.000 en Argentina y vamos a la consolidación sin vínculo, Argentina sigue siendo 31.851. Pero si vamos a la consolidación vinculada, Argentina tiene 50.000. Se actualiza automáticamente. Esa es la diferencia. Bueno, vamos a cerrar aquí. Teníamos un ejemplo 2. Ejemplo 2, tenemos aquí Hugo, Paco y Luis. Pero en este problema vamos a tener, en este ejemplo 2 vamos a tener que hacer unos cambios porque a la hora de hacer la consolidación, esta es una columna numérica. Y él me va a realizar la operación. Es el 12 de enero ahí, así que vamos a poner aquí enero. Y acá vamos a ponerle febrero. Igual en la hoja de Paco y de Lucas. Cambiamos ahí. Luis, lo mismo. Enero. Entonces, una consolidación, vínculo, a ver un voluntario que me desarrolle la consolidación sin vínculo de estas 3 hojas, que son las ventas de los diferentes empleados aquí, Hugo, Paco y Luis. A ver. ¿Alguien voluntario? Buenas noches, profesor. ¿Cuál procedimiento que hizo usted ahorita? Sí. Correcto. Bueno, como ya usted cambió el tema de los meses, luego de crear la hoja donde se va a hacer el vínculo, nos vamos a datos. Y donde está consolidación. Consolidar. Disculpe. Consolidar, sí. Disculpe. Donde está la referencia, nos vamos a lo que es la hoja
donde vamos a extraer los datos, que sería la hoja 1, 2 y 3, que es de Hugo, Paco y Luis. Y elegimos los datos y le damos a agregar. Borramos. Cuando dice borramos, ¿a qué se refiere, profesor? La referencia, el Donde área de dice referencia. Porque una vez que tú lo agregas, tienes que borrar la referencia. Esa no puede quedar ahí. Tienes que borrarla y para ir a seleccionar la otra referencia. Exacto. Entiendo. Ahí. Luego que tomamos las 3 hojas de datos, elegimos en la parte de abajo donde se usa rótulos, la elección de fila superior y columna izquierda, porque como es sin vínculo, no se utiliza crear vínculo. Y borramos. Y fila superior, columna izquierda, aceptar. Entonces aquí tenemos la consolidación de enero y febrero, pero en base a los productos. ¿Sí? En base a los productos 1, más que todo producto 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, lo que está haciendo es tomar del producto 1 de U en enero, lo está sumando con el producto 1 en enero de Paco y de Luis. Eso es lo que está haciendo y está obteniendo una consolidación de todas las ventas realizadas del producto 1 y del producto 2. ¿Ya? Entonces, la consolidación vinculada para ese problema, que sería lo mismo, solamente activando la casilla de crear. Profe, disculpe. Dígame. En el caso de que yo quiero tener un identificador en la consolidación, tengo que entonces agregarle una columna más a cada pestañas de Hugo, Paco y Luis, donde pondría el nombre de cada uno para poder que me aparezcan en la consolidación. Sí, o se puede utilizar otro método que vamos a ver más en la siguiente, hoy o mañana. Ok. Vamos a tener eso. Yo sé lo que tú dices. Te refieres, por ejemplo, que tú tengas aquí como un filtro para las ventas de Hugo, vamos a decir, cuáles son de los productos Poder de cada uno de los identificarlas, productos. correcto. Porque como aquí se me consolidan, ¿cómo yo identifico en ese consolidado para no volver a una pestaña, a la pestaña de Hugo para ver si ese es el monto de Hugo o no? O sea, saber de quién es ya en el consolidado. Ujú. Sí, yo sé lo que tú me estás preguntando, pero como aquí se está viendo es la consolidación total, ya, se está viendo así de forma global de todo, de los productos. Pero ahí vamos a ver ese caso en los ejemplos que siguen a continuación. Entonces, en la consideración vinculada sería lo mismo. Voy a consolidar, referencia, tomo la información de Hugo, la agrego, la borro, referencia, nuevamente la de Paco, selecciono, agrego, borro, tomo la de Luis, selecciono, agrego, borro, y la superior, columna izquierda, y crear vínculo con autor. Y aquí entonces tenemos toda esa información aquí. Y si desplegamos aquí el esquema, miren que del producto 1, eso es lo que está haciendo, ¿sí? De Hugo, de B2, ahí está, Hugo B2, esa es la referencia. De aquí de Luis B2, es este, y de aquí de Paco B2, está tomando las cantidades y me está dando un total del producto 1. Que aquí en este caso, ¿quién fue el que me estaba haciendo la pregunta? Se podría ver de una forma más clara. Porque aquí ya sí tú estás observando, estás observando a quién pertenece, Ricardo. Míralo, aquí está clarito, porque tenemos la hoja que identifica la venta de cada uno de ellos. Y aquí me lo está mostrando en la referencia.
Pero, vuelvo y repito, vamos a ver un caso que tiene que ver con tabla dinámica. La consolidación combinada con tabla dinámica, cómo nos ayuda a ese informe que queremos, pero haciendo tablas dinámicas. Bueno, aquí tenemos, ¿ya? Y me parece que la consolidación vinculada es bastante completa en cuanto a los datos que se están combinando, y me muestra las fórmulas, todo. En cambio, la sin vínculo no me muestra fórmula, pero me muestra un total. Vamos a cerrar aquí. Pasamos entonces a la práctica 1.1. Vamos a ver qué tenemos aquí. Bueno, esta práctica 1.1, miren, tenemos aquí las ventas de la tienda Lima. Estas son las ventas de la tienda Lima de los productos cuadernos, lápices, folders, borradores, archivadores, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y la tienda Miraflores tiene otros productos solamente en abril, mayo, junio, igual que la tienda Barranco. O sea que estamos trabajando con columnas diferentes, cantidad de columnas diferentes, cantidad de productos diferentes. No son los mismos productos, en algunos coinciden, otros no. Los meses también varían. Y cómo esta herramienta nos organiza todo y nos totaliza. Aquí, si hago la consolidación, voy a irme directo a la consolidación. Vamos en este caso a promediar. Tomo la referencia de la tienda de Lima. Aquí. Agrego, borro, referencia, tienda de Miraflores. Agrego, borro, y tienda de Barranco. O sea, agrego, borro, y voy a crear vínculos. Claro, todo se va a ajustar al tipo de producto, en el caso de plumones o colores, témperas, pendrive, cuadernos. Tenemos esto también. La segunda columna es donde viene del archivo donde se está trayendo la información. Aquí observamos, por ejemplo, en abril, plumones, en abril tenemos la información de la tienda Barranco, igual de la tienda Miraflores, y aquí está el total, el promedio de plumones para el mes de abril. Aquí está haciendo una consolidación por mes y por producto. De tales productos, el promedio, pues ya usted sabe la suma, promedio, máximo, mínimo, todas esas funciones las puedo utilizar. Ahí les dejo para que practiquen ambas consolidaciones. Vamos a ver el siguiente. Este es el caso. Práctica 1.2, consolidación, diferentes archivos y diferentes archivos, dice, y hojas. Observe esto, este que acabo de abrir. En este libro tengo esta base de datos, donde tengo fecha, ID de cliente, provincia, vendedor, forma de pago, producto, categoría, precio unitario, cantidad, ventas. En enero, en febrero,
en marzo, en cada mes. Y si yo hago un consolidado, fíjense en algo. Voy a hacer el consolidado para que usted observe algo. Referencia. Voy a hacerlo con 3 hojas solamente, con enero, febrero y marzo. Selecciono enero, está dentro de una tabla, agrego, borro. Referencia, febrero, menos registro tiene, febrero, selecciono, agrego, borro. Referencia, marzo. ¿Sí? Agrego, borro, fila superior, columna izquierda. Voy a dejarla sin vínculo. Voy a dejarla así sencilla. Le pregunto yo a ustedes, aquí está el consolidado. ¿Este consolidado tiene forma? ¿Tiene sentido esto? No. No. Eso tiene. Mire, mire. No tiene sentido. Entonces aquí nosotros podemos consolidar, pero ese no es el método que vamos a utilizar para consolidar. Ya aquí nosotros tenemos que tomar decisiones de cómo realizar la consolidación. Voy a eliminar esta hoja. Nosotros aquí, viendo la hoja de enero, tenemos fecha, ID de cliente, provincia, vendedor, forma de pago, producto, categoría, precio, cantidad, ventas. ¿Cuántas columnas usted considera que usted puede consolidar aquí? ¿Y cuáles son? A ver, ¿quién me dice? Esta es la hoja de enero, obsérvenla bien. Comenzaría con fecha. Acuérdate que es una consolidación. ¿Cuáles Bueno, serían? si es numérico, la consolidación es numérica, entonces precio, cantidad, venta. Y podría usar ID de cliente. Puedes usar ID de cliente dependiendo de lo que tú desees. Y ahí estamos viendo ID de cliente, tenemos provincia, tenemos vendedor, que considero que serían campos clave. Y fecha también, porque fecha sería, vamos a decir, la fecha del pedido. Es decir, y en febrero también tiene la misma estructura. Entonces nosotros tendríamos que hacer primeramente una tabla dinámica. Una tabla dinámica, pero estar claro en lo que nosotros queremos presentar, la consolidación que nosotros queremos presentar. Si yo quisiera una consolidación del total de cantidades y el promedio de ventas, por vendedor. Quiero el total de cantidades y promedio de ventas por provincia y vendedor. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo voy a trabajar, vamos a trabajarlo para no estar seleccionando mucha información. Vamos, ahí hay 7 hojas. A ver. Sí, 7. Vamos a trabajarla con enero, febrero y marzo. A ver, ¿quién realiza el planteamiento de eso? O sea, que con las tablas dinámicas, entonces después que tenemos las tablas dinámicas, vamos a consolidar esa información. A ver. Bueno, ¿Podría usted dijo repetir? que habría que elegir provincia y vendedor. Bueno, pero entonces ahí ¿qué hago? Primer paso, me coloco dentro de la base de datos, me voy a insertar, me voy Ajá. a tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Vamos a ponerla aquí mismo, Ujú. vamos a aceptar. Listo, ¿qué hacemos ahora? Llevaría categoría y vendedor No, acuérdate que yo a quiero fila, el total de cantidades y promedio de ventas
por provincia y vendedor. Ajá, por eso. El total de cantidades iría Cantidad, a valores. cantidad, valor. Cantidad. Ajá. ¿Qué Tendría más? que cambiarlo a cantidad. No, está bien, No está porque es el el total total, de así cantidad. sumando. O sea, Ujú. sí. ¿Qué más? Iría ventas a valores. Ese sí lo tienes que cambiar, porque yo A quiero el promedio promedio, de 20. ajá. ¿Qué más? Ujú. Entonces usted dijo que el de los vendedores por sucursal. No, por provincia. Ajá, por provincia quería. Entonces yo pondría primero provincia y después vendedor, Mm. para Voy a que se ponerlo vea aquí por en fila. provincia en fila. Vamos a poner aquí, déjame cerrar el panel. Aquí tengo. Aquí está la suma de cantidad. Y aquí está el promedio de ventas. Claro, hay que arreglarlo. Pero aquí tengo, hay uno solamente por provincia, parece. Solamente hay un vendedor por Ujú. provincia. Eso es lo que estoy observando. Sí. Sí, porque ahí no tenemos otro. Vamos a dejarlo así. Entonces, esa misma estructura tienes que hacer con febrero. Tendrías que venir aquí mismo, el mismo procedimiento. Insertar tabla dinámica, coger cálculo existente y, digamos, aceptar y hacer lo mismo. Colocaste provincia aquí, vendedor, cantidad y ventas, su promedio. ¿Ah? Promedio. Ahí está. Listo. Ahí está. Y lo mismo tienes que hacer con marzo. Aquí, insertar, tabla dinámica, coge cálculo existente. ¿Sí? Provincia, vendedor, cantidad, ventas. Tomo las ventas, configuro a promedio. Entonces yo ahora voy a hacer la consolidación, que sería la consolidación del total de ventas de enero, tomando en cuenta la provincia y el vendedor de enero con las de febrero y con las de marzo, tanto cantidad como promedio de ventas. Entonces ahí vamos a hacerle un cambio a esto para no confundirnos. Voy a cambiar aquí el diseño. ¿Mm? Igual acá. Subtotales, mostrar la parte inferior. Vale, marzo. Entonces vamos a hacer la consolidación. Que después de marzo podemos insertar una hoja. Va a decir consolidación. Consolidación, vamos a poner. Consolidación. Entonces ahí en esa consolidación queremos el total de las cantidades de enero con febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. Aquí en esta hoja. Pero en enero nosotros tenemos estas cantidades que vienen siendo el total por provincia. ¿Sí? 71, porque provincia, al total por provincia y el promedio de ventas por provincia.
Entonces nosotros tendríamos que, ¿qué valores tendríamos que utilizar para la consolidación? A menos que aquí en enero, vamos a hacer algo. Aquí en enero, para que no esté muy recargado, nos vamos a analizar tabla dinámica y vamos a quitarle provincia. Vamos a darle vendedor. Ahí. Igual en febrero, para que no esté tan recargado. Vendedor y se vea más clara la consolidación. Entonces aquí tenemos A los 3 por meses, vendedor. profesor. Sí, a los 3 meses. Así es. Para que ya nada más quede el vendedor. Vendedor, vendedor, vendedor. Ahora sí. Vamos a hacer la consolidación. Vamos a hacerla vinculada o sin vínculo. Usted es el que decide. Datos, consolidar, suma, referencia. Me voy a enero. Y entonces aquí voy a seleccionar esto. Solamente esto, no el total general. Esto. Bien. Regreso, agrego y borro. Referencia, voy a febrero, selecciono, ¿sí? Regreso, agrego, borro, referencia, marzo, ¿sí? Regreso, agrego, borro. Fila superior, columna izquierda, aceptar. Y aquí está. Mi consolidación. Suma de cantidad. Esta es sin vínculo. Sin vínculo. Por eso que no me aparece de dónde viene la referencia y todo, pero aquí está la consolidación. ¿La están observando? Ahí está. Suma de cantidad, promedio. Ahora sí tiene sentido. No al tomar estas hojas así, con toda esta información, seleccionarla toda y agregarla, porque ahí que me va a consolidar. Me va a consolidar estos textos. ¿Para qué? Todo esto. No tiene sentido. Entonces usted trabaja esto como tabla dinámica, primeramente, como tabla dinámica, y después realiza la consolidación. En este caso era el total de las cantidades y el promedio de ventas de enero, febrero y marzo. ¿Ya? Te voy a agregar otra hoja aquí. Consolidación vinculada. Consolidar. Referencia. Enero. A esto yo no le puse nombre. El nombre, vendedor. Vendedor. Sí. Vendedor. Ya solamente me faltaba vendedora. En febrero, vendedor. Y acá marzo, vendedor. Entonces, ¿sí? Consolidar, referencia, enero, agrego, borro, referencia, febrero, selecciono, agrego, borro, referencia, marzo, agrego, borro, activo las 3 casillas, expandir esto, ¿sí? Suma promedio de cambio. Las ventas totales de
Ana del Valle Hinojosa en enero, en febrero y marzo. Ahí está. Y aquí está el 876 que nos aparece acá. ¿Ven? Lo hace. Pero acá está, yo digo que la consolidación vinculada es mucho mejor. Porque nos muestra todo detallado. Todo bien detallado. Preguntas. Todavía estoy asimilando, profe. Así que estoy como el lorito aquí viendo y analizando. Pero recuerden que esto es Sí, observar práctica. y practicar. Práctica mañana, práctica mañana. Observar y practicar. Ahora, hay otro método, hay un método para consolidar utilizando el asistente para tablas dinámicas. El asistente para tablas dinámicas. Ese es otro método que nosotros vamos a ver. En este problema no nos funciona porque para trabajar con el asistente para tablas dinámicas tenemos que tener libros del tipo los que vimos anterior. Así. Este tipo. Tenemos las ventas para utilizar el asistente para tablas dinámicas. En este no podemos utilizar ese asistente para tablas dinámicas porque tenemos que seleccionar y al seleccionar no vamos a poder seleccionar la información correspondiente, por ejemplo, provincia, vendedor, las cantidades, no lo vamos a poder hacer cuando vamos a referencia. Tiene que ser las hojas con cierta estructura. Vamos entonces aquí al siguiente ejercicio. Ustedes pueden hacer este mismo con las hojas de abril, mayo, junio y julio para que practiquen. Guardar. En este, de consolidación sin vínculo y con vínculo. En este, si yo voy a utilizar el método por tabla dinámica, aquí en este sí lo puedo utilizar. Tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Voy a hacer la consolidación por tabla dinámica. Voy a borrar esto. Para aplicar la consolidación por tabla dinámica, yo puedo estar en cualquiera de las hojas. La consolidación con el asistente para tabla dinámica. Puedo estar en cualquiera de las hojas. Puedo estar en enero, en febrero, en marzo, cualquiera de ellas. Y tengo que hacer el llamado del asistente para tabla dinámica. ¿Cómo se hace el llamado del asistente para tabla dinámica? Se lo voy a anotar aquí. Ahí está. Al más T más B. Eso hace el llamado al asistente para tablas dinámicas. No tengo. Profe, repita eso, porfa. Al TB. Yo lo puse ahí para que lo anotaran. Al TB. Ahí está. Entonces yo presiono Al, se pulsa la tecla Al, se mantiene presionada la tecla Al. Se pulsa la tecla de la T y después de la B.
así, una a una. Manteniendo presionada la tecla Alt, yo pulso la T y después la B y suelto. Y entonces me aparece el asistente para tablas dinámicas, tablas y gráficos dinámicos. Vuelvo y repito, en este que tenemos abierto, en este libro que tenemos, sí podemos utilizar, porque aquí podemos seleccionar toda esa información, ya que tenemos los vendedores con sus ventas en cada producto, desde P01 hasta P08. El anterior no. El anterior nosotros teníamos que tomar la decisión o lo que se nos solicitara de hacer previamente una tabla dinámica con ciertos campos de esa base de datos. Y ya una vez hecha la tabla dinámica, entonces consolidar. Eso fue lo que hicimos. Porque utilizando ese ejemplo anterior con esto, no se puede, porque tenemos que seleccionar un rango y no nos lo va a permitir. Vamos a seleccionar información que no tiene que ver. Pero en este tipo de problemas sí. ¿Ya? Así que, utilizando el asistente para tabla dinámica, Alt, T, B, el paso 1 del asistente nos dice lo siguiente. Profe, disculpe, a mí no me sale ese cuadrito. Ajá, eso es lo que iba a preguntar, si había otra opción. A mí no me sale el cuadrito amarillo que usted tiene. Yo le doy y no me sale una teclita, un cuadrito que dice que tabla de datos, celda de entrada fija, celda de entrada. ¿Sabe por qué te sale eso? Porque estás presionándolo mal. Vamos, síganme. Presionen la tecla Alt, manténgala presionada. Suavemente la tecla Alt, pero no mucho tiempo. Alt, pulsan la T de una vez. T, Alt, T y B. Ahora sí, ya, profe, gracias. Es que tiene su truco ahí, su Alt. Sí, no se demoren con el dedo ahí. Porque de repente si lo dejamos presionado la tecla Alt mucho tiempo me presenta los métodos abreviados acá de teclado. Si yo dejo esto aquí así, miren lo que pasa. Se me ilumina todo las pestañas y todo eso. No. Es Alt, T de una vez y B después. Una pequeña pausa. Entonces, cuando me aparece el asistente, en el paso 1 dice, ¿dónde están los datos que desea analizar? ¿Está seleccionada la opción que dice lista o base de datos de Microsoft Excel? No. Fuente de datos externa, tampoco. Rangos de consolidación múltiple, esa. Porque entonces nosotros vamos a seleccionar esos rangos y lo vamos a hacer solamente con 3 hojas. Enero, febrero, marzo. Bueno, entonces aquí donde dice rangos de consolidación múltiple, selecciona esa opción. Debajo hay otra pregunta, dice, ¿qué tipo de informe desea crear? Tabla dinámica, informe de gráfico dinámico, lo dejamos así en tabla dinámica. Siguiente. Entonces aquí, en el paso 2A de 3 dice, puede crear un informe de tabla dinámica que utilice rangos de una o más hojas de cálculo. Y va a ser así, rangos de una o más hojas de cálculo. Y que no tengan campos de página o tengan un máximo de 4. ¿Cuántos campos de página desea? Los campos de página, la pregunta que creo que me hizo por ahí Ricardo hace un rato, en referencia vamos a decir, si en lugar de enero fuera Luis, el otro fuera, en febrero fuera Pedro, el otro fuera Jorge. Pero en este caso hice enero, febrero, marzo. Yo puedo hacer referencia a que eso sea mi guía, pues. Quiero el total, la consolidación por enero, por febrero, por marzo. Lo podemos ver aquí. Entonces ahí dice, a eso se refieren los campos de página. ¿Cuántos campos de página desea? ¿Crear un solo campo de página? Vamos a dejarlo así. Crear un solo campo de página. Siguiente. ¿Dónde, el paso 2B de 3, dónde están los rangos de hoja de cálculo que desea consolidar? Y en este recuadro de rango, tenemos que hacer clic en la flechita y hacer la operación que ya saben.
venir a enero y seleccionar todo el rango. Regreso, agrego y borro. Voy nuevamente a la flechita, febrero, selecciono, regreso, agrego y borro. Flechita nuevamente, voy a marzo, selecciono, ¿sí? Regreso, agrego, borro. Vamos a hacerlo con todo. Referencia, voy a abrir, ¿sí? Selecciono, regreso, agrego, borro, referencia, mayo, selecciono, eso, agrego, borro, y voy a la última junio, las ventas semestrales, agrego, borro. Ya agregué los rangos de hoja de cálculo que deseo consolidar. De todas, de enero a junio. Siguiente. ¿Dónde desea situar el informe de tabla dinámica? Porque lo que se va a generar es un informe de tabla dinámica. Hoja de cálculo nueva, hoja de cálculo existente. Bueno, aquí voy a escoger hoja de cálculo nueva. Hoja de cálculo nueva. Finalizar. Aquí está. Hoja 1. Claro, esa hoja yo la puedo mover al final, si yo deseo, eso es lo de menos, o entre cualquiera de esas hojas que tenemos los meses. Pero aquí está nuestra consolidación utilizando el asistente para tabla dinámica. Aquí venimos a la partecita esa que estaba preguntando Ricardo. Entonces aquí, etiqueta de fila, le vamos a poner vendedor. Y aquí etiqueta de columna sería producto. Y entonces aquí dice página 1 y aquí dice todas. Si yo abro aquí, dice elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5. Usted dirá, ¿qué es eso, profesor? Ricardo, aquí es donde nosotros vamos a asignarle los nombres, que en este caso sería, cada uno de esos elementos serían los nombres de las hojas correspondientes de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo y de junio. Pero la herramienta trabaja en orden alfabético. O sea que el elemento 1, y si vemos eso de forma alfabética, tendría que ser abril. Que yo escojo elemento 1, aceptar. Ahí me está mostrando lo del elemento 1, abril. Pero ese campo que dice elemento 1, que es abril, yo le puedo cambiar el nombre. Aquí, donde dice elemento 1, miren que yo estoy sobre el elemento 1 en el filtro, que corresponde a abril. Yo vengo aquí a la barra de fórmula y borro y anoto abril, porque yo le estoy diciendo que él trabaja alfabéticamente. Me sale este mensaje y digo aceptar. Entonces, ese es la venta del producto 01 en abril. Dice que es 21.564 para Allen Montaldo. Vamos a ver. Abril. ¿Cómo es que se llama? Abril. Allen Montaldo. 21.564. Para ver cuánto aparece acá. 21.564. ¿Se están dando cuenta que está ordenado alfabéticamente? No en el orden en que están las hojas aquí. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces, nosotros tenemos que ir haciendo los cambios. Entonces, venimos acá. Elemento 2, aceptar. Y ese elemento 2, entonces, ese elemento 2 le cambiamos el nombre. ¿Que sería qué? ¿Cuál sería? Enero. Sí, enero. Listo. Aceptar. Vamos a cambiárselo al siguiente. Elemento 3,
aceptar, colocamos aquí, barra de fórmula, borramos, enero, después sería febrero. Febrero. Correcto. Vamos acá, elemento 4. Aceptar. Elemento 4 sería abril, enero, febrero, junio. Junio. Enter. Vamos, abrimos nuevamente. Elemento 5, aceptar. Elemento 5 sería marzo. Y el último sería mayo. Marzo. Y abrimos nuevamente. El elemento 6 sería mayo. Y página 1, ¿qué corresponde a página 1? Vamos aquí a página 1, le ponemos mes. Que sería el mes que se va a evaluar. Y eso sería todo. Aquí tenemos nuestra consolidación utilizando la tabla dinámica. ¿Sí? El asistente para tablas dinámicas. Aquí hay un valor que me dio como con ya. Estos valores, el símbolo monetario. Tenemos que darle el formato. A1 no lleva decimales. ¿Sí? Pongamos. Y aquí le ponemos. Listo. Ahí está. Por eso que me salía exponencial. Y aquí tenemos toda la información. Suma de valor. Sería, nosotros usamos suma, sería suma de ventas. Total de ventas. Vamos a poner total de ventas. Entonces, aquí vamos a abrir. Aquí está. Muestra toda la consolidación. ¿Qué les parece? Excelente, profesor. Ricardo, ¿eso es lo que tú me estabas haciendo referencia? Sí, claro, era en el consolidado final, claro, y ver qué correspondía a cada producto o a cada persona, pues en ese caso. Pero acuérdense que tienen que cambiarle el nombre, configurar todo esto aquí para que entonces aparezca, ustedes vayan seleccionando la información y los vendedores que hay en junio con su total de ventas por producto, total general, consolidado. En este problema sí podemos utilizar el asistente para tabla dinámica. Ustedes se dieron cuenta que nosotros seleccionamos toda la información de enero. En el anterior no, porque en el anterior decía provincia, nombre del producto del vendedor. Habían otras columnas de texto que no se necesitan dentro de esa consolidación. Ya tendríamos que trabajarlo como tablas dinámicas aparte, escoger los campos que queremos de acuerdo al enunciado y después consolidar. Bueno, vamos a ver, cerramos aquí. Aquí hay varios problemas, pero que son bastante parecidos. Vamos a traer unidades vendidas. A ver, un voluntario que lo desarrolle utilizando el método del asistente para tablas dinámicas. Tenemos 5 hojas, las ventas, las unidades vendidas de los productos del 1 al 23 en España, México, Colombia, Chile y Argentina. Queremos hacer una consolidación utilizando el asistente para tablas dinámicas. Voluntario.
Habría que hacer el llamado del asistente, profesor. Sí, lo primero es eso. Exacto. Y miren que a diferencia de las otras, de las consolidaciones vinculadas y sin vínculos, es que tenemos que tener una hoja ya lista para esa consolidación, ya sea vinculada o no vinculada. En el caso del asistente para tabla dinámica no es necesario, porque si yo la quiero, la consolidación ahí, en la misma hoja me va a salir en la hoja que esté. Si estoy en España, en Colombia, en Chile, en Argentina, claro, no voy a colocar esa consolidación ahí, sino que ahí yo tengo la opción de generar una hoja nueva y ella presentar la consolidación ahí. Entonces aquí hacemos el llamado del asistente para tabla dinámica, que sería con, ¿cómo lo hacemos? Al T B. TB. Entonces aquí en el primer paso, ¿qué seleccionamos? Ese mismo, lista de base de datos de Microsoft Excel. ¿Segura? Y la segunda lo mismo, porque vamos con una tabla dinámica, a generar una tabla dinámica. Tenemos que escoger rangos de consolidación múltiples. Porque acuérdate que vas a seleccionar la información de cada hoja. Ahí, sí, ¿verdad? la primera pregunta. Siguiente. Ajá. Crear un campo, un solo campo de página. Siguiente. Y entonces aquí vamos a seleccionar los rangos. Seleccionamos aquí. Vamos, agregamos y borramos. Es un procedimiento. Referencia, México. ¿Sí? Vamos, agregamos y borramos. Referencia, Colombia. Agregamos, borramos. Referencia, Chile. Agregamos, borramos. Y la última, que es Argentina. Agregamos, borramos. Siguiente. Aquí sería una hoja de cálculo nueva. Hoja de cálculo nueva. Finalizar. Y aquí está. A ver, entonces, ¿cuál sería el procedimiento para indicarle a qué corresponde cada elemento de nuestra consolidación ahí? ¿Cómo hacemos esto? Pero aquí tenemos los campos de página, elemento 1, 2, 3, 4, 5. El elemento 1, ¿a quién corresponde? ¿A quién? Abril. No. Argentina. España. Ah, no. Argentina, profesora Argentina. ¿Dónde Es el estamos? último primero. Argentina. Es alfabético. Sí, Argentina, aceptar. Vamos entonces al elemento 2. Aceptamos primero el elemento. Colgamos en dice elemento 2. Y ahí sería Colombia. Chile, Chile. porque ahí es la O. Sí, cierto. El elemento 3 sería, ahí sí es Colombia. Colombia. Profesor, Elemento ¿dónde 4, están esos nombres? ¿Dónde están esos nombres de los países? Que no los veo. aquí, las hojas abajo. Ahí está. El elemento 4, acuérdense que yo dije que eso va ordenado alfabéticamente. El elemento 4 sería ¿qué? España. Y el último elemento sería, el elemento 5 sería México. México. Y aquí el campo de página sería llamado, puede ser país.
país. Y aquí entonces colocamos producto. Y acá colocamos mes. Y vamos a poner total de unidades. Total de unidades, porque es el total de unidades. Y ya. Y fíjense cómo se generó la tabla dinámica. Se muestra de una vez en la lista de campos, aquí todo ubicado. Aquí el filtro por país. En columnas aquí el mes. Y en filas serían los productos. Y el total de unidades acá en sumatorio. Esto es lo de menos. Aquí ya tenemos nuestra consolidación. ¿Preguntas? ¿Todo clarito? Vamos a cerrar. No está todo claro, pero no sé ni cómo formularle una pregunta, profesor. Yo mejor me observo y después practico y entonces a la siguiente clase le pregunto. Vamos a ver esta otra práctica, número 2. Tenemos las hojas norte, sur, central, y en la hoja 1, esta hoja 1, queremos una consolidación sin vincular aquí y una consolidación vinculada acá. Luego dice, y ordene los meses después de la consolidación en ambos resultados. Ese mensaje está por algo ahí y ustedes se van a dar cuenta. A ver, alguien que realice la consolidación, ambas. Suma total de las ventas del 2017 en las sucursales norte, centro y sur. A ver, voluntario. Profesor, si está solicitando la suma total, habría que hacer la tabla dinámica primero. No, ahí es una consolidación normal, sin vínculo y acá vinculado. Ok. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo le haría ahí mismo debajo de donde está el título de lo que está solicitando. Ahí, correcto. Después. Debajo de sur. Bueno, me voy a datos. Obviamente utilizo la herramienta de consolidar. Y en referencias agrego la información de norte, sur y central. No. Diga. La información, regreso. Aquí, agrego y borro. Y lo mismo voy a hacer con la referencia de sur. Vengo a sur, selecciono, eso, agrego y borro. Nuevamente la referencia central, selecciono, regreso, agrego y borro. Y en la primera, como es sin vínculo, en usar rótulos, solamente elijo fila superior y columna izquierda. Aceptar. Aquí está nuestra primera consolidación. Vamos a hacer esto un momentito hacia acá. Ahora aquí ya sabemos que eso tenemos que hacer.
Ahora hacemos la otra consolidación, que sería el mismo procedimiento, ¿ah? Consolidar. Exacto. Agregamos el vínculo. Bueno, si tenemos ya aquí, porque fíjense, a diferencia de los ejemplos anteriores, nosotros habíamos hecho las consolidaciones sin vínculo en una hoja y con vínculo en otra hoja. Aquí la estamos haciendo en la misma hoja, ambas consolidaciones. ¿No han observado eso? Que la estoy solicitando ahí mismo. Una sin vínculo y una con vínculo. Sí se puede hacer. En ese caso no lo habíamos visto, pero es lo mismo, sí se puede hacer. Entonces ahí sería lo mismo, consolidar. Y miren que ya ahí está. Vamos a ver si nos permite agregar, crear aquí datos de origen. Eso solamente nos faltaría aceptar. Y ahí está. Me muestra toda la información. Ya. Pero me crea un esquema aquí. Y me está creando el esquema con todo. ¿Ya? Entonces, lo que nos falta es esto que está aquí. Tira. Vamos a mover esto para acá. Vamos a ponerlo aquí. Ordene los meses después de la consolidación en ambos resultados. Sí, porque cuando consolidamos, aquí norte tiene enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y no tiene septiembre, dice octubre, diciembre. Y el sur y tiene septiembre, octubre, noviembre. Central, agosto, septiembre, noviembre, no están en orden. Entonces, aquí dice que hay que ordenarlo, porque aquí dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, octubre, diciembre. Entonces, eso es lo de menos, porque ya si lo queremos ordenar, nada más tenemos que seleccionar aquí. Este rango, lo seleccionamos, señalamos el borde, cualquier borde del borde de ese rango, y lo movemos hacia acá. Y luego tomo octubre, señalo el borde y lo muevo hacia acá. Y luego tomo noviembre, señalo el borde y lo traigo hacia acá. Y ya lo he ordenado. Esto. Lo mismo hacen acá con la consolidación vinculada. Pero aquí el ejemplo es que realizamos ambas consolidaciones en la misma hoja. Vinculada y no vinculada. ¿Ya?